de las cosas puede que vayan a dar un giro a favor tuyo en este momento, especialmente si has estado trabajando durante largo tiempo en algún tipo de proyecto, relación, lo que sea, ¿sí? Hola, bienvenidos al oráculo del divino masculino. Hoy puse una lucecita porque la luz está terrible, yo no sé por qué está tan oscuro acá. Les puse una lucecita atrás y se ve un poquito gracioso, pero bueno, es la proyección de mi sombra, no se van a asustar. Entonces es un poco oscuro acá en este cuarto. Vamos entonces a comenzar con el oráculo de hoy. El oráculo de hoy vamos a tener dos canciones, y antes de que comencemos el oráculo, ¿cierto? La energía general, la energía del divino masculino, las confesiones, la canción, que van a ser dos, quiero que es cierto, y el mensaje de los guías. Antes de que vamos a comenzar esto, el oráculo, la energía general, quiero que cheques y escojas una energía, para que la escojas primero, ¿cierto? De las dos canciones que vamos a tener. Y si tú quieres mirar cuáles son esas dos canciones que salieron, ¿vale? Y te identificas con cualquiera de esas dos canciones, puede ser que tenga más chance de que conectes con esto. Entonces quiero que mires, ¿cierto? Las opciones. Vamos a escoger primero la energía, ¿cierto? Que sería la energía número 1, ¿sí? Con la canción número 31 y la canción número 10, ¿sí? Entonces, la número 31 también significa que podría ser que esté pasando por un momento en el cual has estado trabajando en algún proyecto o en alguna situación disciplinadamente durante largo tiempo, y que sientas que de pronto las cosas han estado quietas o estancadas, o como que no han dado cambios, ¿vale? Para ti. Aquí en la número 10, que sería, si escogiste la número 10, definitivamente las cosas puede que vayan a dar un giro a favor tuyo en este momento, especialmente si has estado trabajando durante largo tiempo en algún tipo de proyecto, relación, lo que sea, ¿sí? Entonces puede que las cosas giren a tu favor, y la situación acá es que puede ser que haya un poquito de miedo en tu caso de que las cosas giren y que de pronto se vuelvan a quedar igual, ¿sí? De que de pronto puede ser, si estás en una relación, que esta persona dé un paso y que después como que esta persona, bueno, que luego esta persona como que se pare, ¿sí? O como que vuelva otra vez la misma situación a un pasado, o como que se estanque, y tal vez puede que haya un poquito de miedo, ¿no? De que la cosa como que puede ser que esta persona sea una persona inestable, o que sea un proyecto en el cual tú sientes que quizás no es estable, sino que como que por ratos avanza y por ratos se queda como otra vez en un status quo, como que la cosa no se mueve, ¿no? Entonces, como el miedo tuyo es quizás eso, ¿no? Que como que la cosa avanza y luego otra vez vuelve y se quede frenada en algunos casos. Para algunos de ustedes, si están en algún tipo de relación, puede ser que esta persona finalmente se decida por ti, se decida a tomar una decisión por ti, se decida incluso un compromiso, algo más allá. También puede ser que seas una persona muy cerrada, una persona muy rígida, que se comience a abrir más hacia, de pronto, al sentido más comunitario, más humano, que no sea una persona tan cerrada, y quizás ahora tú comiences a ver que esta persona comienza a abrirse, a ser más accesible, a ser una persona que quizás no piense tanto en sí mismo, sino que comience a pensar también en un sentido ya más de comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso es para algunos de ustedes, especialmente si están en una relación con alguien. Vamos a ver, ya comenzando la energía general, vamos aquí, ¿qué energías hay acá? Cáncer, Escorpio, Acuario y Leo. Aquí hay 4 energías, ¿cierto? Dependiendo de si tú eres o no este signo, eso no importa. Si estás aquí y conectaste con la primera parte, quizás puede ser que este mensaje sea para ti, ¿vale? De todas maneras, recuerda que hay otras 4 energías también en la parte del divino masculino. Siempre checa la energía que está normalmente en las dos, ¿sí?
Entonces, que se repita esa energía y probablemente hay muchísimo más chance todavía que este oráculo tengas ahí como esa confirmación. Este oráculo definitivamente es para mí. Vamos a ver entonces qué te están diciendo los guías. Te hablan acerca de alivio del dolor, de la curación profunda. Hay algunos de ustedes que necesitan una curación. También en otros casos puede ser que una relación que ha estado de pronto estancada por largo tiempo, es una relación que cambia mejor, ¿vale? Pero en algunos casos puede ser que si ustedes están, esta persona, no sé, es como una persona muy dura, esta persona se abra más. Y también si están ustedes en discusión o tal vez en un alejamiento, o tal vez una persona ha sido como un poco quizás rígida en cuanto a su comportamiento contigo, tal vez aquí hay un perdón, una reconciliación, ¿sí? Alivio del dolor, curación profunda, ¿sí? Y te están diciendo que mires las frecuencias 174 hercios para que te ayude con eso, ¿sí? Puede que la pongas, la escuches, es un trabajo de sanación, de perdón acá para algunos de ustedes. Aquí también te están diciendo, mira, fíjate en estas personas que yo te decía, las que conectaron al principio, cuando les estaba dando los números, dice aquí que un poquito de progreso cada día nos añade grandes resultados. Entonces aquí es como que a veces no, es como la importancia de aquellas personas que de pronto quieren ver resultados instantáneos, ¿sí? Y como que las cosas no se dan, o el problema aquí es también querer de pronto resultados instantáneos, ¿sí? O querer de pronto correr para ver resultados. Aquí te están diciendo que es mejor ir poco a poco, ¿sí? Entonces aquí también el Papa, que sería la carta de la suma teosófica, te estaría diciendo es mejor ir poco a poco y no tomar decisiones apresuradas, ¿sí? Porque a veces uno puede ser que por un lado, que a veces uno por largo tiempo sea muy rígido y de pronto de la noche a la mañana de un cambio absolutamente loco y como que uno, wow, no. Aquí te están recomendando, si es el caso tuyo, que es esa clase de persona que a veces de pronto como que espera y de pronto es muy rígida, pero de pronto de la noche a la mañana da como un cambio loco. Aquí te están diciendo que tal vez los cambios locos no son lo, digamos, como lo más recomendable, sino que más bien ir poco a poco. Ir poco a poco es más recomendable, ¿vale? Vamos a ver entonces con la afirmación que nos dice aquí. La afirmación, y de nuevo te sale la ancla. Mira la importancia del ancla, tal vez la importancia de aferrarse a cosas, cierto, que tienen algún tipo de fundamento, ¿sí? Donde tengas de dónde agarrarte, ¿sí? Tal vez puede que para algunos de ustedes eso es importante. Y aquí te están diciendo que quizás alguno de ustedes, no sé a quién me está escuchando, el divino masculino, quizás se sienta que no está listo para lo que viene próximamente. Quizás los cambios abruptos te asusten y te están diciendo acá que lo que sea que vayas a hacer, tómate tu tiempo, ¿sí? Paso a paso, ¿sí? Un paso a paso. Porque en vez de decir, no, yo no estoy lista, yo no puedo hacer esto, para algunos de ustedes veo que puede que vengan cambios que ustedes no se están esperando y se asusten. Pero aquí te están diciendo, si eso pasa, no tienes por qué correr, ¿okay? Ve despacio. Y te están diciendo acá que, sí, fíjate que sí, es que aquí te están anunciando cambios. Mira, Chipstein, te sale, como te decía, al principio te sale la carta del emperador, te sale la carta de la rueda de la fortuna, y ahí también está el Papa incluido, y el Papa te está diciendo, ve despacio, ve poquito a poquito, pasito a pasito, vas a tener mejores resultados de esa manera. Los guías te están aquí advirtiendo, ¿sí? Si aquí hay una persona o un proyecto o alguien que quiere como correr, te están diciendo, no, ve despacio, poco a poco es mejor, ¿sí? Te están diciendo que la importancia de estar presente y saber que lo que sea que vaya a pasar es parte de un plan mayor. Entonces aquí, como te digo, es como que es que para algunas personas, siento yo que a veces puede ser que haya como momentos en tu vida de estancamiento y que de pronto hayan como cambios, ¿sí? Como cambios bruscos, y esos cambios bruscos a ti te hagan sentir un poco inestable, ¿sí? Entonces por eso te están diciendo que la importancia de
tal vez de guiarte por lo que ya tú sabes que funciona, ¿sí? Es mejor, ¿sí? Aquello que ya tú sabes, aquello que es conocido, aquello que ya tú sabes que te es familiar, ¿sí? Entonces asesorarte, buscar de pronto consejeros, no tomar decisiones apresuradas aquí en esta situación es muy importante, aunque a veces alguien de pronto te esté apresurando una oportunidad que aparezca por ahí como muy buena, pero te están diciendo que no es que no lo hagas, no es que no tomes la oportunidad, sino que simplemente no tomes decisiones apresuradas o que no corras, ¿sí? Como que de pronto estás como muy quieto y de pronto quieres correr, no, ahí te están diciendo que no. Bueno, vamos a mirar entonces la energía del divino masculino y vamos a mirar a ver si cuadran con las 4 energías que vimos en la parte de la energía general, ¿vale? Entonces, Aries sale aquí, Leo, Virgo y Capricornio. Como puedes ver, la energía de Leo se repite de nuevo. No sé si alguno de ustedes sea aquí el Leo, o tu persona especial, o tú, o la persona por la cual en este momento estás interesado en saber qué es lo que está pasando con esta persona. Vamos a ver aquí, te marca el número 888, ¿sí? Y aquí te están diciendo que algo bueno se avecina y puede ser un nuevo empleo, una relación sentimental o una buena noticia. Aquí te están definitivamente anunciando algo y que cambios se avecinan a tu vida. Sin embargo, aquí te están diciendo que te calmes, que por favor te calmes, que no dejes que estos cambios o que estas situaciones te estresen o que te saquen como de tu zona de calma, de tranquilidad, de paz. No permitas que eso venga y como que te revuelgue, ¿no? Porque lo que yo te decía, es mejor ir despacio, ¿no? Acuérdate de la energía principal. Si cuadras con esto, mira la energía principal también. Aquí te están diciendo la calma. Dicen, no estoy... Bueno, aquí puede ser que aquí en este momento te están recomendando no tomar acción, ¿sí? No es que no tomes acción, me parece aquí que lo que yo te decía, tomar decisiones demasiado rápido no es una buena idea, sino que te tomes tu tiempo, es lo que te están diciendo, que te calmes, te tranquilices y que disfrutes del proceso, ¿sí? Ahora es importante que tú tengas calma en tu alma, que tú tengas tranquilidad, porque tu alma es la que te va a decir, ¿sí? La que te va a dar luz verde para seguir o no con este proyecto, con esta relación. Aquí te están diciendo que sí, pero, y aquí hay una noticia que puede venir a traer algún tipo como de inestabilidad, pero que no te dejes mover por eso. Sobre todo recuerda que tu alma te da la respuesta. ¿Cómo te sientes internamente acerca de esto? ¿Tienes paz acerca de esto? Aquí te están diciendo. Y es que mira, te vuelve a marcar de nuevo la carta del loco. Y tú sabes que esta carta del loco representa la inocencia, el instinto y la irresponsabilidad en algunos casos. Entonces sería como irresponsable tomar decisiones demasiado rápido, pero también el loco nos está hablando al mismo tiempo de arriesgarnos. Aquí el asunto no es que no te arriesgues, sino que te arriesgues con cabeza y que no te dejes desestabilizar por los cambios que no sé, que esta oportunidad traiga, esta persona traiga, o discúlpeme porque está sonando, yo no sé qué está sonando por aquí. Entonces aquí el asunto es que la certeza absoluta tampoco es que vayas a tenerla, ¿cierto? No es que, o sea, nadie realmente tiene como certeza absoluta de que lo que nos va a pasar es bueno o malo. Puede que en este momento, como te digo, la única certeza que tú tengas en tu corazón, que puedas saber que te están diciendo aquí los guías acerca de esta situación, de que tú te des la oportunidad, ya sea con esta persona, ya sea con este proyecto, ya sea con lo que sea, es que te des la oportunidad, pero que te desapegues del resultado. Sí, la importancia de desapegarse del resultado, para aquellos que escucharon en la energía del principio, sí, la energía principal, es importante también eso, que a veces hacer las cosas de manera diferente, ¿cierto? A veces no dejarnos llevar tampoco solamente por lo que los demás nos están diciendo. A veces también simplemente dejar de ser tan rígido es también importante, ¿sí? A veces también escuchar de pronto lo que las personas nos dicen, pero con cuidadito, ¿sí? Con cuidadito. O sea, ni muy loco, ni muy demasiado, que yo no me voy a tirar, a lanzar o a hacer absolutamente nada, o
porque entonces obviamente me estoy frenando de darme la oportunidad de que pronto las cosas sean positivas para mí, porque vienen cambios positivos. Yo creo que los cambios son positivos, pero sin embargo aquí lo que te están diciendo es que es importante tampoco perder la inocencia de que las cosas nos pueden salir bien, de que la gente puede cambiar, de que esos proyectos por los que hemos estado trabajando durante un largo tiempo, esa relación puede salir con algo bueno, ¿vale? Tampoco podemos estar como tan, o sea, tampoco ser irresponsables, pero tampoco no darnos la oportunidad, sí, o sea, sí, pero con tranquilidad, con calma, sí, no nos vamos a tirar así como sin una ancla. Aquí es importante tener un ancla, tener como una seguridad, ¿cierto? Y la seguridad te la están diciendo acá, te la da tu alma, te la da tu ser. Tú dentro de tu corazón vas a saber si eso es lo que es, si esa oportunidad vale la pena como para tirarme, lanzarme, ¿sí? Pero también puede ser que te estén diciendo que no vayas a tomar decisiones locas o a la ligera, especialmente si alguien viene ofreciéndote algo espectacular o algo de pronto, de repente, una persona que no se movía, pum, de pronto de la noche a la mañana se mueva y queda todo rápido, o una oportunidad que tú comienzas a ver que se comienza a mover, o un negocio o algo que ha estado estancado durante mucho tiempo y pum, cuando tú ves comienza a moverse todo demasiado rápido. Entonces pide algún tipo de consejo, pide ayuda, pide asesoría, ¿sí? Y no te dejes estancar, no invertir, no intentarlo tampoco, o sea, ni una cosa ni la otra. Vamos despacio, poco a poco, sí, hagámoslo, pero con cabeza, con cuidado, con consejo, con muchos consejeros, ¿vale? Creo que en la Biblia dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Bueno, vamos a mirar entonces ahora sí, ¿qué más nos sale aquí? En esta energía, mira, fíjate que sale la carta del jugador, pero yo a veces esta carta del jugador, yo no la veo como malo en este caso. Yo creo que esta persona es una persona que, lo que yo te decía, porque sale la carta del loco también, ¿no? Como esa persona que se da la oportunidad de invertir en algo, invertir en una casa, en un negocio, en una relación y salir bien librado. ¿Por qué? Porque es una persona que no, que no es alguien que toma decisiones locas, sí, sino es alguien que se toma su cuidado, que se toma su tiempo, que se toma su distancia para estudiar la situación y salir bien librado. Fíjate que aquí sale la carta de la rigidez, de nuevo me llama la atención mucho porque estamos hablando del emperador, de la carta del emperador, y que es alguien que como que se cuida en salud. Sí, voy a invertir, voy a hacer esto, pero yo no quiero tomar, tomar riesgos, sí, pero no quiero perder, sí, quiero tomar riesgos y quiero ganar. ¿Sí? Es como esa clase de personas. Yo mientras tanto me quedo aquí y estudio la situación bien antes de salir perdiendo. Aquí también puede ser que en algunos casos tu persona especial haya sido una persona un poco irresponsable en el vínculo, o que esta persona sea un poco irresponsable y como que tú no te confíes mucho, ¿no? Aquí también puede ser eso. Y aquí también sale una persona que está observando a la otra persona. Puede ser que esta persona esté observando y se esté tomando su tiempo. Es una persona que esté haciendo una pausa, ¿sí? Y esta persona está observando a esta otra persona. También puede ser porque esta persona se haya pasado de lista contigo en un pasado. Puede ser que esta persona, tú ya no confíes en esta persona, o esta persona no confía en ti. Bueno, aquí, tú sabes, puede estar en espejo esto. Y fíjate que aquí es interesante porque esta persona, aunque tú no creas, no sé si es que esta persona en el pasado puede ser que haya llegado a tu vida de una manera un poco como más juguetona, en el sentido de que no creo que hubiese sido una relación mala o negativa en algunos casos, sino más bien una relación que no tenía como una definición. Sí, de pronto puede ser que ustedes comenzaron a salir, era más bien un vínculo un poco más físico y no habían como proyectos de algo más, ¿sí? Pero créeme que esta persona se está planteando la posibilidad incluso de arriesgarse, incluso de pensar
en un matrimonio. Fíjate que en las cartas generales aparece una persona que es rígida también, aparece un cambio, y ese cambio es hacia un compromiso, algo más formal. Si en el caso de ustedes, si no es un matrimonio, es una relación más formal, una relación que no era formal y se formaliza. O en el caso de usted es una persona que ya ha estado saliendo contigo hace mucho tiempo, o que ya llevan bastante tiempo saliendo, esto se puede llegar a formalizar. Lo que pasa es que yo veo que aquí hay un poquito como de temor, como de no confiar, como de no estar seguro de si arriesgarme o no arriesgarme, de no conocer las intenciones de esta persona, de ser cuidadoso. ¿Será que sí vale la pena? ¿Será que sí me arriesgo? ¿Será que puedo confiar en esta persona? ¿Sí? Pero creo que esta persona sí tiene interés en ti para un compromiso. Si tú lo estás dudando, tal vez porque no por las intenciones, sino tal vez por la forma en que esta persona actuó, tal vez no es una persona, digamos, muy madura, o quizás de una manera irresponsable a nivel afectivo, que haya actuado en el pasado. Entonces ya tú no te confías, pero esta persona tiene buenas intenciones contigo. Si es el caso, aquí te están diciendo simplemente ve despacio, ¿sí? Vamos a ver entonces vamos a ver entonces las confesiones del divino masculino. Vamos a ver qué es lo que esta persona nos diría si nos pudiera en este momento abrir ese corazón. ¿Qué diría esta persona? A ver. Pasado, presente, futuro. Vamos a ver aquí la energía general en este momento, energía presente. ¿Cómo están las cosas con esta persona? Vamos a ver. Entonces, fíjate, tu culpa. Yo no sé quién que es. Aquí alguien que definitivamente se siente culpable por algo. No sé por qué. Vamos a ver. Entonces, en el pasado sale una cuestión aquí de dinero. Fíjate, culpa. Pasado, dinero. Aquí esta persona te diría: yo estoy en este momento lidiando con problemas financieros y necesito en este momento enfocarme en esto. No sé si esta persona en el pasado estaba más enfocada en cuestiones económicas, y fíjate que esta persona se siente culpable y quisiera una segunda oportunidad para algunos de ustedes, ¿vale? Entonces esta persona te diría algo así como: me siento tan culpable por la manera en la cual yo te traté. Lo siento, de verdad, tú no te merecías esto y yo quiero una vuelta, que por favor me tomes de regreso, quiero una segunda oportunidad. Mirad lo que te diría esta persona tiene buenas intenciones. De hecho, creo que esta persona a ver, está un poquito celosa, ¿vale? Y también te está checando. Puede ser que esta persona te esté checando por redes en este momento, te esté mirando por redes sociales, esté mirando si tú estás con alguien, allí de pronto observando si se la juega o no se la juega. ¿Será que le digo? ¿Será que me le declaro? ¿Será que le hago una propuesta? ¿Y qué tal si me rechaza? No puede ser, ¿vale? Porque también tiene miedo de que quizás de pronto ya tengas a otra persona en la mira, ¿sí? Entonces como que mejor tengo cuidado, ¿no? ¿Qué tal que ya haya alguien más por ahí que también quiera hacerle una propuesta? ¿O qué tal que ella ya esté comprometida con alguien? ¿Sí? También puede ser que esta persona piense. Porque fíjate que en el futuro esta persona también tiene miedo de que tú de pronto, porque esta persona tal vez por cuestiones de dinero no se dé una oportunidad contigo, tenga celos de que pronto alguien más venga y sí te dé, ¿cierto?, lo que esta persona no fue capaz. Pero esta persona sí se siente culpable y le daría muchísima tristeza, yo creo, o se sentiría como un completo perdedor si tú le rechazaras, ¿cierto?, y ya tú estuvieras con alguien más. Y le daría muchísimo celos saber que porque sabe el valor, sabe tu valor y sabe que probablemente perdió una gran oportunidad. Si es el caso en el cual puede ser que en este momento ya tú tengas un compromiso con alguien más, porque esta persona no actuó rápidamente, no hizo lo que tenía que hacer cuando tuvo la oportunidad contigo, y que quizás ahora seas tú quien tenga un compromiso con alguien y ya no quieras un compromiso con esta persona, porque ya no te confías, no porque no le quieras, sino porque tú piensas que un compromiso con esta persona no sería una buena idea, pues porque es una persona irresponsable a nivel emocional. Pero créeme que esta persona se siente culpable, y esta persona se sentiría, si es que todavía esto no ha pasado,
¿vale? Esta persona quisiera una segunda oportunidad y se sentiría celoso o se sentiría mal o inseguro de que tú probablemente ya estuvieses con alguien más o escogieras darte una segunda oportunidad con alguien más, no con esta persona. Pero esta persona quiere una segunda oportunidad y se siente, ¿cierto?, celoso. Mira, aquí diría esta persona, yo estoy celoso de todos aquellos que se acercan a ti, incluso también de aquellos que podrían acercarse, ¿cierto? O de aquellos que están de pronto ya en tu vida. Yo no tengo la fortaleza en este momento para regresar y darme cuenta que probablemente ya hay alguien más, lo que yo te decía, hay alguien más. Esta persona se siente mal de no haberse dado el chance, ¿sí? De no haberse dado la oportunidad. Pero esta persona no era porque no le tuviera interés en ti. Quizás si tuviste que esta persona iba y venía, no era porque no tuviera ningún interés, sino por la cuestión económica, y también le daría, como te digo, celos de que tú te quedarás con alguien más. Bueno, recuerden que esto puede estar en espejo, ¿vale? Vamos entonces con recuerden ustedes, acuérdense, el número 31, quien escogió número 31 y quien escogió número 10. El mensajito que acá me se olvidó leerlo, es que aquí está diciendo que abraces las sorpresas que la vida trae a tu camino. Fíjate tú, simplemente que lo hagas poco a poco, ¿cierto? Y que poco a poco es como esos grandes resultados se van a ver, ¿vale? No necesariamente como que me paro y luego voy otra vez, no. Poco a poco, con disciplina, trabajo, ¿sí? Si es el caso de un negocio, un proyecto, una relación, lo que sea, ¿sí? Es como las cosas dan grandes dividendos, como van a tener resultados importantes para ti en cualquier ámbito de la vida. Aquí te están diciendo número 31. O sea, para algunos de ustedes siento que quien escogió el número 31 en las canciones del oráculo siente como pereza, como una pereza a través de como que darle otra oportunidad a esta persona para lo mismo, como que no aguanta, ¿cierto? Pero fíjate que esta canción se llama Todo, de una banda que se llama Pereza, ¿sí? El que escogió el número 31, que en este caso sería la carta del emperador, una persona rígida, una persona desconfiada, una persona que siempre está como a la expectativa de que a lo mejor tú ya estés buscando a alguien más, ¿sí? O que ya estés en un vínculo importante con alguien más. Esta persona quisiera estar en el lugar de esa persona. Bueno, esta canción dice algo así como todo, yo quiero contigo, todo, poco, muy poco a poco, y poco que venga la magia y estemos solos, yo quiero contigo solos, rozándonos todos, sudando, cachondos, wow. Volviéndonos locos, teniendo cachorros y clavarnos los ojos y bebernos a morros. Increíble, fíjate tú que esta persona piensa que hay una posibilidad que tú ya estés en familia, incluso que tengas familia con alguien más, hijos y todo eso. Esta persona creo que está pensando en tirarse al agua. Para algunos de ustedes puede que tengan una oferta de esta persona, ¿vale? Te lo voy a decir, quiero todo contigo, quiero niños, quiero casa, quiero familia, quiero todo. Bueno, para algunos, este es el 31 que se llama Pereza, Todo se llama la canción, búsquenla, yo de todas maneras les dejo el link ahí en la descripción. Y la segunda canción, 10, que es lo que te decía, la rueda de la fortuna, para aquellos que escogieron la rueda de la fortuna, la segunda canción, les vuelvo a leer el mensaje: abraza las sorpresas que la vida trae a tu camino. Recuerda, poco a poco es mejor que primero, a veces como que me paro y después me voy demasiado rápido y termino tomando decisiones a la loca. No, vamos despacio. Vamos entonces para la número 10. ¿Qué nos diría la número 10? A ver, número 10. Mátenme. Chicos, discúlpenme por la luz, de verdad. Bueno, de verdad, discúlpenme por la luz, pero es que aquí, no sé, esta luz está muy mala, así que puse una lamparita, no sé cómo se verá. Bueno, vamos a ver. Aquí esta carta es interesante porque fíjate que se llama Amor Terco, de The Lumineers, y también les voy a dejar la cajita con en la cajita de descripción el link, ok, para aquellos que quieren verla. Entonces aquí habla acerca
no sé si esta persona, porque aquí sale la energía del loco, ¿sí? En el pasado, esta persona de pronto está como demasiado calmada, demasiado tranquila, como que no se aventó, no se dio la oportunidad en un pasado. Esta persona puede que para muchos de ustedes una persona que conocieron hace muchísimo tiempo, durante el tiempo de su infancia, su juventud, una persona que es alguien de su pasado remoto, incluso de su niñez o de su adolescencia, si alguien que ustedes ya conocieron hace mucho tiempo, o simplemente una persona inmadura y alguien que simplemente actuó de una manera un poco irresponsable a nivel emocional, pero no creo que lo haya hecho a propósito, sino más bien por falta de crecimiento espiritual, falta de inteligencia emocional, o una persona que realmente no actuó con mala intención, sino simplemente es una persona inmadura. Entonces, aquí algo sí diría: cuando éramos jóvenes, ¿hicimos lo suficiente? Es una pregunta esta persona se está preguntando. Cuando hacía frío, nos abrigamos. No se me puede decir, no sé, no se puede hacer, ¿cierto? Es como que no me digas que yo no puedo hacer esto, ¿sí? Recuerda el loco, ¿no? El loco es alguien que a veces puede ser un poquito como que no me digas que yo no puedo hacer esto, yo sé lo que yo puedo hacer, ¿sí? Déjame que yo me voy a arriesgar y me voy a tirar y yo sé que yo puedo conseguir esto, ¿sí? Aquí te están hablando acerca del amor terco, de ese amor que como que no, yo voy a seguir aunque me digan que no, yo voy a seguir, así me caiga en el abismo, yo voy a seguir, voy a dar un salto cuántico al otro lado, y yo sé que al otro lado del muro, fíjate tú, voy a dar un salto cuántico, pum, y me voy a lanzar por esto, yo sé que yo no me voy a caer, esta vez lo voy a conseguir. Sí, esto es para esta segunda persona, ¿sí? Como un cambio, como darse la oportunidad, ese chance del destino, ¿vale? Pero es para aquellos que se tiren por el abismo, van a ver resultados. O sea, es como que hay que arriesgarse. Aquí definitivamente te están hablando de riesgo. Aquí te dicen, es mejor sentir dolor. Fíjate tú, es que me parece que aquí hubo en el pasado, no sé si aquí hay un dolor pasado que hay que sanar, lo que yo te decía, ¿sí? Alivio del dolor, curación profunda. Número 10, hermoso mío, por favor, hermosa mía, 174 hercios, frecuencia, búscala en internet para aquellos que están sanando de un dolor. Curación profunda, algo del pasado, si no es del pasado, es una relación, como yo te decía, algo nuevo, alguna relación que estás comenzando, una relación que de pronto no comenzó muy bien y que todavía hay un poquito de dolor por las situaciones que se vivieron con esta persona o por el modo en que esta persona actuó. O también puede ser que tú hubieses sentido, es que yo fui un tonto, es que porque no lo hice, es que porque no me arriesgué, es que porque no hice esto. Aquí hay un poquito de culpa de no haberse de pronto arriesgado, por culpa también de pronto de las circunstancias, que las circunstancias, en ese caso las circunstancias de esta persona no eran muy buenas a nivel económico en el pasado. Tú sabes que cuando uno está joven o quizás es estudiante, uno no tiene mucha plata, pero uno quisiera haberse dado como esa oportunidad y no me di la oportunidad porque no me sentía con la capacidad económica para hacer una locura, ¿sí? En algunos casos siento eso, que es un amor de juventud muy lindo, pero no me arriesgué porque no sentía que tenía como la parte económica mía no era muy buena. Sí, apenas era un niño, apenas éramos unos niños, sí, en algunos casos. Eso es una historia muy bonita para la número de quien escogió el número 10, la rueda de la fortuna. Entonces mira, Stubborn Love, ¿cierto? Amor terco de Lumineers. Ahí te dejo el link en la descripción, ¿sí? Es mejor sentir dolor que nada en absoluto. Lo opuesto a la indiferencia del amor, sí. Así que presta atención ahora. Estoy parado en tu porche gritando y no me iré hasta que baje las escaleras. Y si esta persona, ¿cierto? Todavía te piensa, o es un amor de la juventud, esta persona todavía, ¿cierto? Hay un poco de dolor en su corazón de no haber hecho lo que hubiese tenido que hacer para estar contigo. Hay todavía un dolor que no sana a esta persona en su corazón.
Y no es por indiferencia, no es porque no te quisiera, sino porque las circunstancias estaban totalmente opuestas para que ustedes estuviesen juntos en ese momento. Si las circunstancias de esta persona en este momento fueran económicamente estables, si esta persona hubiese tenido un ancla donde agarrarse, seguro que en este momento esta persona estaría contigo, y no fue por falta de amor en muchos casos, sino por las circunstancias que no eran las mejores circunstancias, ¿sí?, a nivel económico, sobre todo para los chicos, para los masculinos, los divinos masculinos. Mira aquí el mensaje de los guías, o sea, que nos dice, mira qué hermosa carta, mira qué hermosa carta. Y te están hablando acá del romance, carta del romance. La flecha de Cupido me da en el corazón. Jaja, el amor para algunos, fíjate tú. Aquí viene un enamoramiento. Mira qué lindo, y te están diciendo, cambios inesperados están viniendo a tu camino. Quédate, abre tu mente y mira esas nuevas puertas que se abren. Y para aquellos en este momento que se están sintiendo como que tal vez esta persona que en el pasado no se dio como esa oportunidad contigo, recuerda que esta persona no lo hizo porque no te amara. Esta persona te recuerda todavía y se siente culpable por no haberse tirado por el abismo por ti, porque lo valías y esta persona lo sabe. Sin embargo, aquí te están diciendo, si eres tú quien se siente así, tus guías te están diciendo, tómate un momento para recordarte a ti mismo o a ti misma tu valor. No dejes y nunca permitas que nadie te haga sentir como que tú no eres suficiente. Es lo que tus guías te están diciendo. Y aquí te sale una oportunidad de romance. Si no es con esta persona, es con alguien más. Es una oportunidad para ti, para abrirte de nuevo a la posibilidad y no tener miedo, porque no todo el mundo nos va a hacer sentir de esa manera si nosotros no lo permitimos. Y lo que te están diciendo acá es que puede ser que una persona del pasado quiera una segunda oportunidad, pero también puede ser que te estén diciendo acá que no te cierres a la posibilidad del amor simplemente por una mala experiencia del pasado. Que estés abierto, que estés abierta, porque nuevas oportunidades en el amor llegan a ti. La posibilidad de volver a sentir ese amor, ¿cierto? Que quizás ese amor loco de juventud es para algunos de ustedes, pero si ya yo estoy muy viejo, bueno, puede que te vuelvas a enamorar como cuando eras un niño. Y quizás muchos de ustedes terminen casados, me cuentan. Para algunos de ustedes puede ser que haya una hermosa reconciliación con alguien del pasado y una segunda oportunidad y un matrimonio con esa persona con la que algún día, ¿cierto?, no pudieron estar juntos por problemas económicos o por que eran muy jóvenes o por la inocencia, digámoslo, por la inocencia, por la falta de madurez de esta persona, sí, de no saber hacer las cosas, porque no supo hacer las cosas, porque le faltó sabiduría, pero ahora las cosas son diferentes. Esta persona viene cambiada, viene con una actitud nueva y viene con una sabiduría que en ese momento esa persona no tenía. Un fuerte abrazo para ti. No se te olvide conectarte con el canal, suscribirte, darle like y compartir.